Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Hugo Bellido Rocabado, soy de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, que pertenece al departamento de Tarija del país de Bolivia, ¿no? Aquí vamos a resolver el segundo parcial de reservorios. La pregunta número 1. Son en realidad cuatro preguntas. Vamos a ir por el primero. Un gas natural tiene la siguiente composición. Ahí tenemos los componentes, la mezcla y todo. La presión inicial del yacimiento, dice, y la temperatura son de 3000 LPCA. LPCA es igual a PCI y dice 180 Fahrenheit respectivamente. Inciso A. Calcule el factor de compresibilidad del gas en condiciones iniciales del yacimiento, dice, ¿no? Inciso B. Viscosidad del gas usando el método de Carr, Kobayashi y Burroughs. Entonces vamos a ver lo que es la pregunta número 1. Acá la tenemos, ¿ya? Para hacer esa nos pasamos al inciso A este lado de acá, y seguimos. Dice el factor de compresibilidad del gas Z, ¿no? Nos muestra. Entonces acá tenemos las formulitas a ocupar, que es la presión pseudo reducida es igual a la presión del pozo sobre la presión pseudocrítica. La temperatura pseudo reducida es igual a la temperatura que nos da, que es de 180 Fahrenheit, sobre la temperatura pseudocrítica. Un momento, acá no tenemos lo que es la presión pseudocrítica, tampoco tenemos la temperatura que es pseudo reducida. Va a ser la temperatura pseudocrítica, ¿no? Tenemos presión, tenemos temperatura, pero ¿de dónde sacamos este dato de acá si no lo tenemos? Bueno, en realidad sí lo tenemos. Se saca por el método de Kay. El método de Kay es igual a la presión pseudocrítica, ¿ya? La presión pseudocrítica es igual a la sumatoria de las presiones críticas por la fracción molar del componente, ¿no? Entonces digo, haciendo este método ya tenemos lo que es este resultado. Y digo, la temperatura pseudocrítica es la sumatoria, dice, ¿no?, de la temperatura crítica y la fracción molar del componente de la mezcla. Entonces, acá, ¿de dónde voy a sacar yo la presión crítica y la temperatura crítica si no tengo? No nos olvidemos que hay una tabla donde están los componentes, algunas mezclas que ya tienen, ¿no?, lo que es la presión crítica, la temperatura crítica. Todos estos valores de acá que nos está mostrando de la temperatura y la presión crítica pertenecen a tabla. Y este de acá, que es la masa molar, que es de cada uno de los componentes también, ¿no? Es por tabla igual. Así que este acá, la temperatura crítica, la presión crítica y la masa crítica está dado por tabla. Entonces, lo que nos está diciendo para la presión crítica es la sumatoria de la presión crítica y la masa molar. Entonces, ¿qué hacemos? Acá ya tengo lo que es la presión crítica por la fracción molar del componente, ¿no? Entonces digo, lo primero que tengo que hacer es la presión crítica de 667 por la fracción molar del componente, que es 0,75, que es el primero de cada uno, nos va a dar igual a 500,25. Entonces hago sucesivamente, hago lo mismo una y otra vez. El segundo, 707,8 por 0,10 nos va a dar 70,78 y así sucesivamente. Entonces la suma de todo esto de acá, la suma de todo eso nos va a dar lo que es 654,049.
Esto de acá nos va a dar a representar a lo que es la presión pseudocrítica, ¿ya? Y este resultado de acá va a venir a reemplazar acá la presión pseudocrítica, que es de 654,49, ¿no? Entonces, ya teniendo la presión pseudocrítica y teniendo la presión de pozo, vamos a sacar resultados. La presión pseudo reducida nos va a dar igual a 4,5868 psi. Entonces aplicamos lo mismo para la temperatura pseudo reducida, el mismo procedimiento. Ya, un momento, ¿por qué 640? ¿De dónde salió eso? No nos olvidemos que estamos trabajando ¿con qué? Con Fahrenheit. Tenemos que transformar a Rankine. Ojo, acá me equivoqué. En vez de K es una R, ¿no? No se ve muy bien la R. La R está media chistosa. Acá igual es diferente, ¿no? La R no se ve. Así que no copien una K, es una R de Rankine. Entonces seguimos. El resultado de acá de la presión pseudo crítica también lo tenemos, ¿no? Acá está, de 423,185. Viene a subir acá y nos daría este valor. Y seguimos. Ahora aplicamos el método de Papay. El método de Papay lo aplicamos por fórmula, ¿no? Que es igual a Z. Z es igual a 1 menos 3,52 sobre la presión pseudo reducida sobre 10 elevado a 0,9813, que viene datos de tabla. Este ejercicio está el de tabla como está, por la temperatura pseudo reducida, así sucesivamente. Lo único que vamos aquí a hacer es reemplazar los valores. Ya tenemos la presión pseudo crítica, tenemos la temperatura pseudo crítica, también tenemos la presión pseudo reducida, temperatura pseudo reducida, temperatura pseudo reducida, presión pseudo reducida. Entonces solo reemplazamos valores ya de los datos que tenemos acá. Tenemos los resultados, lo reemplazamos, ahí está, como ven, de cada uno, y nos da 0,8069. Entonces seguimos. El método de Papay Junior, dice, ¿no? Este es el método de Papay y este es el método de Papay Junior. Entonces decimos, también esto tiene su fórmula, ahí como lo ven, ¿no? También tenemos que reemplazar valores, la temperatura pseudo reducida, la presión pseudo reducida, temperatura pseudo reducida. Reemplazamos en cada uno de los valores y nos va a dar 0,3131. ¿Ya? Esos datos de ahí nos va a servir para reemplazar más adelante, más allá. Entonces vamos a seguir avanzando, donde nos dice la compresibilidad del gas para un gas real, dice, ¿no? Acá ya tenemos la fórmula de la compresibilidad pseudo reducida es igual, dice, a 1 sobre la presión pseudo reducida menos, dice, ¿no? 1 sobre Z. Y tenemos acá ese valorcito. Tenemos esta Z de aquí, que ya hemos sacado acá arriba en el método de Papay. Tenemos esto de aquí, que hemos sacado en el método de Papay Junior. Y tenemos también lo que es la temperatura pseudo reducida, presión pseudo reducida. Y reemplazamos valores y sacamos, ¿no? Entonces digo, la compresibilidad pseudo reducida es igual a 0,1792. Entonces seguimos
Entonces digo, la compresibilidad del gas, este es el gas, compresibilidad del gas es igual, todo ese ajetreo que hemos visto es solamente para esto. La compresibilidad del gas es igual a la compresibilidad pseudo reducida sobre la presión pseudo crítica. Entonces tengo el método, reemplazo valores, tengo la presión pseudo crítica, tengo la compresibilidad pseudo reducida, uno los valores, divido y me sale este valor. Y todo me da, bien puede ser en 2,7398 por 10 a la menos 4, o también puede llamarse 273,98 por 6 por 10 a la menos 6, ¿no? LPC menos 1. Y hasta ahí va lo que es el inciso A. Y seguimos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? La viscosidad del gas usando método de Carr, Kobayashi y Burroughs. Entonces digo, según la fórmula dice ajuste de curva en forma. En este inciso B vamos a ocupar la fórmula ajuste de curva en forma analítica. Como ven acá, en el ajuste de curva en forma analítica nos pide lo que es la gravedad específica, que es este de acá, el YG, logaritmo de YG. Nosotros en todo el ejercicio que hemos realizado no hemos sacado lo que es la gravedad específica y tampoco nos da lo que es la gravedad específica. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer una operación auxiliar y vamos a decir la gravedad específica es igual a la masa aparente sobre la densidad del agua. Entonces digo, la gravedad específica es igual a la masa aparente. La masa aparente es igual a 23,4721 sobre la densidad del agua, que es de 28,96. Entonces divido eso y digo la gravedad específica es igual a 0,8107, ¿no? Entonces reemplazo este valor de la gravedad en la fórmula de ajustes de curva en forma analítica, ¿no? Reemplazo los valores y ya está, y seguimos. El resultado nos va a dar de 0,01862, ¿no? Entonces tenemos la viscosidad del gas usando el método de Carr, Kobayashi y Burroughs. Entonces digo, la correlación, dice, ¿no? La correlación es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos estos componentes en nuestra mezcla, ¿no? No tenemos dióxido de carbono, no tenemos nitrógeno, no tenemos dióxido de azufre, no tenemos hidróxido de azufre, diré. Y eso. Así que todo nos da 0. Y entonces ocupamos el método de Kobayashi, Carr y Burroughs, donde todo esto nos da 0, 0, 0, pero tenemos un resultado acá donde podemos reemplazar, ¿no? Que es el único. Y sacamos, ¿no? La viscosidad del gas y tenemos este resultado. Y ahí se acaba nuestro trabajo de la pregunta número 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Determine el factor de compresibilidad a 200 LPCA. Dice, LPCA es igual a PCI
y 150 grados Fahrenheit de un gas con siguientes composición. Acá tenemos dióxido de carbono, metano, etano, propano y tenemos su fracción molar de cada uno, de cada componente, ¿no? Entonces vamos a ir a lo que es la pregunta número 2. Seguimos, acá está, ya lo tenemos resuelto. Entonces vamos a hacerlo un poco más directo, ¿no? Los componentes, tenemos dióxido de carbono, etano, metano, propano. Entonces seguimos. Nos da en la fracción molar, tenemos los datos. Acá tenemos la masa molecular, tenemos que sacar de cada componente, ¿no? Esto es por tabla. La presión crítica por tabla, la temperatura crítica por tabla, así que todo eso por tabla. Entonces vamos a hacerlo un poco más corto porque seguramente nos va a pedir más adelante lo que es la sumatoria, ¿no? Entonces digo, la sumatoria. Entonces digo, la fracción molar del componente de la mezcla del dióxido de carbono por, digo, ¿no? Por la masa molecular, que es 44. Entonces esto por esto me va a dar 0,8802. Entonces digo, del metano 0,95 por esto me va a dar 15. Y así sucesivamente hago de los dos, sumando. Al sumar todo esto ya estoy haciendo la sumatoria de esto que me va a dar esto, ¿no? Y así sucesivamente sigo con la presión crítica por la fracción molar del componente, ¿no? La presión crítica por la fracción molar me da esto, por esto me da esto, y la sumatoria de todo esto me da esto. Y seguimos con lo que es la temperatura crítica por la Y, que es la fracción molar, y también la sumatoria de todo eso nos da esto, ¿no? Ya, vamos a cortar. Entonces, como ese rato vimos que el grado Fahrenheit trabaja en Rankine, entonces vamos a transformar 150 grados Fahrenheit es igual a 609,67 grados Rankine, pero vamos a redondear eso a 610 grados Rankine. Entonces seguimos usando el método, la correlación de Standing-Cox, sacando la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida, vamos a obtener los valores, ¿no? Entonces digo, la presión pseudo reducida es igual a la presión sobre la presión pseudo crítica. Entonces, como ya vimos ese rato que la presión pseudo crítica es igual a la sumatoria de la presión crítica sobre la presión crítica por la fracción molar, y es toda la sumatoria de eso. Entonces digo, la presión es de 2000, ya tenemos esa acá, ¿no? En datos, una presión de 2000 es de 2000. Entonces digo, la presión sobre la fracción molar, la sumatoria es de 674, pongo acá, divido y me sale la 2,9635. Esa sería nuestra presión pseudo crítica, pseudo reducida, perdón. Entonces digo, la temperatura pseudo reducida es igual a la temperatura de 610 Rankine, que está acá. Entonces la temperatura pseudo crítica es igual a 9,445. Entonces digo, como vimos ese rato, por fórmula directo, la temperatura pseudo crítica es igual a la temperatura crítica por esta, y la sumatoria de todo eso nos da esto, ¿no? Que es 9,0345, y esto dividido nos da 67,5189.
Entonces ya tenemos esos dos datos. Entonces, por el método de Papay, utilizamos la fórmula de Papay. Agarramos el método de Papay. ¿Qué nos pide? En el método de Papay solo tenemos que reemplazar los valores, donde nos dice la presión pseudo reducida, la temperatura pseudo reducida, presión pseudo reducida elevado al cuadrado, temperatura pseudo reducida. En acá ya lo reemplazamos los valores, ¿no? Reemplazamos los valores y el resultado nos dio 1. Entonces, ya tenemos por el método de Papay la Z es igual a 1, ¿verdad? Entonces seguimos con el método de Papay, así como ese rato. También es solamente reemplazar datos. Esta es la fórmula, ya ustedes la saben. Lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar el dato de acá y de acá. Aquí es la temperatura pseudo reducida, presión pseudo reducida, temperatura pseudo reducida. Acá ya lo tenemos reemplazado y reemplazado. Una vez sacando los valores nos va a dar 1,5229 por 10 elevado a la menos 55. Entonces digo, la compresibilidad del gas, dice, ¿no? Entonces seguimos. La compresibilidad del gas es la compresibilidad pseudo reducida es igual a 1 sobre la presión pseudo reducida menos 1 sobre Z sobre el método de Papay y por la temperatura pseudo crítica que está acá, ¿no? Reemplazamos valores, tenemos la compresibilidad pseudo reducida que es 0,3374. Entonces, obteniendo eso, voy a sacar la compresibilidad del gas, que es esto. Como les dije hace rato, todo ese ajetreo de ejercicio es para hacer esto. Solamente llegar a esta formulita de acá, ¿no? Entonces la compresibilidad del gas es igual a la compresibilidad pseudo reducida sobre la presión pseudo crítica, ¿no? Entonces, como ya tenemos esos dos valores, reemplazo, divido y me dice la compresibilidad del gas es igual a 4,499 por 10 elevado a la menos 4. O también se podría decir 499,9 por 10 elevado a la 6 LPC elevado a la menos 1. Y ahí sería la respuesta final de lo que es la pregunta número 2, porque no nos pide nada más. Y vamos a seguir con la pregunta número 3, que dice: se tienen los siguientes datos tomados en 7 pozos que drenan un yacimiento de petróleo. Ahí tenemos los 7 datos, tenemos el espesor en pie, tenemos el área en acre, tenemos la porosidad. La porosidad hay que sacarla en porcentaje. Entonces dice, vamos a ver qué es lo que nos pide. El inciso A. Se desea conocer, inciso A, la porosidad del yacimiento aplicando, dice, el promedio aritmético y el promedio ponderado por espesor. Compare sus respuestas. Inciso B, el volumen total del campo. Inciso C, el espesor promedio del campo, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver qué nos dice. Ahí está. Inciso A, promedio aritmético. La fórmula del promedio aritmético es: la porosidad es igual a la sumatoria de toda la porosidad, ¿no? Acá tenemos la porosidad sobre n, dice, ¿no? La n es el número de pozos que están ahí. ¿Cuántos números de pozos son? Son 7. Entonces digo,
Vamos con la sumatoria de poros. 27 más 22 más así sucesivamente. Y eso nos da un total de promedio aritmético, porosidad, va a ser igual a 21,2285. Pero acá tenemos algo. Como el ejercicio nos pide en porcentaje, lo dividimos entre 100 y entonces la porosidad del promedio aritmético nos va a dar 0,214285%. Y seguimos. El promedio ponderado por espesor. Entonces digo, la porosidad es igual a la sumatoria de los poros por la altura sobre la sumatoria de la altura. Y acá tenemos el ejercicio, como nos dice, porosidad por altura, ¿no? Vamos a sumar todos los pozos. Entonces digo, la porosidad, la primera dice porosidad y altura. Entonces tenemos 15 de altura y tenemos 28 de porosidad, más 25 y 22. Entonces digo 25 de altura y 22 de porosidad, más así sucesivamente hasta terminar abajo sobre el número de alturas, el número de pozos que hay, ¿no? Todo esto, el número de las alturas, esta, porque están en pies. Y todo eso nos va a dar un valor del 21,2984. Entonces la porosidad ponderada en porcentaje es de 0,21344. Ahí lo tenemos. Y también hay lo que es, bueno, vamos a comparar. Este ejercicio de acá está por demás porque solamente nos pide el ponderado y nos pide también lo que es espesor, ¿no? Este de aquí es la porosidad del volumen. Entonces seguimos comparando los resultados. Entonces digo, el promedio aritmético y el promedio ponderado. No hay mucha diferencia. La porosidad ponderada es de 0,0. La porosidad del promedio aritmético es de 0,2142. El promedio ponderado, la porosidad es igual a 0,2138. No hay mucha diferencia. Y hasta ahí está, ¿no? Ese es todo el resultado del inciso A. Vamos a ver el inciso B. ¿Qué nos pide en el inciso B? En el inciso B nos pide el volumen del campo. Entonces digo, el volumen total del campo es igual a ¿qué? Por fórmula, a la sumatoria del área sobre la altura, digo, ¿no? Entonces el volumen es igual a la sumatoria de esto. Ahora, ¿qué hago? Tengo tabla, tengo una altura, tengo un área y tengo una porosidad. Entonces, si dice en la fórmula la sumatoria de área por altura, lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Multiplico. Primero multiplico 15 por 21 más 25 por 20 más 26 por 25 más, y así sucesivamente, y me va a dar. Acá ya lo tengo el resultado con cada uno sacado su respuesta, y la sumatoria de todo eso me da 2795. Entonces digo, el volumen total es igual a 2795 LPC. Ahí está su respuesta. Entonces vamos con el inciso C. El espesor promedio del campo, dice. Entonces digo, como me dice el espesor, estamos hablando el espesor de poro, la porosidad es igual a la sumatoria de porosidad sobre el área. La porosidad es igual a la sumatoria de porosidad por el área
sobre la sumatoria del área. Entonces digo, de la misma manera, poro, área. Tengo acá poro y tengo área. Acá área y poro. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 21 por 28 más 20 por 22 más 15 por 24, así sucesivamente, y sumando todo, acá lo tenemos, lo que es área. ¿Dónde está? Aquí está, área y poro, ¿no? Y la suma total es de 31,65. Entonces pongo 31,65. La sumatoria del área es igual a 150. ¿Dónde está 150? Este es el área, lo sumamos todo. La sumatoria de todo el área es de 150. Y seguimos, 150. Entonces la porosidad, el espesor promedio del campo es igual a la porosidad sobre, ya tenemos la fórmula, tenemos los reemplazados y nos va a dar 0,211. Y así sucesivamente. Vamos al inciso D. En el inciso D, ¿qué nos pide? Nos dice el petróleo original, dice, en el lugar. Entonces tenemos que hallar el petróleo original en el lugar, dice. Si el factor volumétrico, dice, del petróleo en la formación y la saturación del agua, dice, con nata son de 1,12 barriles y 31% respectivamente. Ahí tenemos, ¿no? Sabemos que la porosidad es igual a 31%, entonces en porcentaje 0,31. Entonces digo, el petróleo original lo sacamos por lo que es, ¿cómo se dice? A ver, sacamos el petróleo. Acá tenemos el volumen total por la porosidad, paréntesis de 1 menos la porosidad en porcentaje del pozo, ¿no? Esto es para que saquemos lo que es sin saturación. Vamos a saber cuánto de petróleo tenemos en el pozo sin la saturación de agua. Entonces hacemos, reemplazando datos, nos va a dar N es igual a 406,92, 405. Bueno, como ya han visto, tenemos el petróleo original en el lugar, que es este de acá, sin la saturación de agua de nata, y también tenemos con la saturación de agua y nata. Este de acá es el resultado con la saturación de agua y nata, y el de acá sin la saturación de agua y nata. Entonces vamos a ir por la pregunta número 4, que nos dice: se tiene la siguiente información de una zona productora, dice, ¿no? Y nos da la muestra, el espesor, porosidad y la saturación en porcentaje. Entonces vamos a ver, calcular la porosidad promedio, inciso B, suponiendo que no existe gas, estime la saturación promedio de agua y de petróleo. Entonces vamos a ver, tenemos acá lo que es inciso A, porosidad promedio. La porosidad promedio es igual a la sumatoria de poros, que es acá porosidad. La sumatoria es de 0,82 sobre el número de pozos, ¿no? El número de pozos es 6, entonces pongo 6. Entonces digo, la porosidad promedia va a ser igual a 0,1366%. Como habla en porcentaje, tenemos que sacar en porcentaje todos los demás, ¿no? Dividirlo entre 100 para obtener el porciento.
Entonces vamos al inciso B. El inciso B nos dice, suponiendo que no existe gas, estime la saturación promedio del agua y del petróleo. Entonces digo, por fórmula, la saturación inicial, saturación final y la saturación del gas es igual a 1. Pero no tenemos saturación de gas, la saturación de gas es igual a 0. Entonces digo, vamos a despejar SW, que va a ser igual a 1 menos la saturación 0, que es saturación inicial. Entonces, por la fórmula general, vamos a aplicar la fórmula general de saturación, ¿no? Y decimos, la saturación inicial es igual a la saturación de porosidad, a la sumatoria de porosidad por la altura por la saturación de cada pozo, ¿no? Que nos da. Entonces digo, dividido sobre la saturación, dividido sobre la sumatoria de porosidad por la altura. Entonces estos datos de acá no lo tenemos, pero vamos a hacer una operación auxiliar rápida que le hice yo acá todo directo, que me dice poro, altura y saturación. Entonces multiplico todo ello y me da esto, aquello y aquello. ¿Cómo lo hago? Digo, saturación, poro y altura. Entonces multiplico altura por la porosidad en porcentaje por la saturación en porcentaje y me da este valor de acá. Y así hago todo esto y la sumatoria me va a dar 1,4748. El mismo procedimiento hago para la porosidad por la altura. Multiplico porosidad por la altura. Entonces nos va a dar la sumatoria, va a ser igual a 1,98. Teniendo estos dos datos, reemplazo lo que es la sumatoria de porosidad igual por la altura es de 1,98 y arriba es de 1,4748. Entonces la saturación inicial me va a dar de 0,7448. Ya teniendo este valor, digo, reemplazamos la saturación inicial en la ecuación número 1. Entonces digo, SW es igual a 1 menos la saturación inicial, que el valor es de 0,7448, ¿no? La saturación de agua estamos hablando. Entonces digo, la saturación de agua es igual, la saturación es igual a 0,2552. Entonces, ¿qué nos dice? La saturación, según la pregunta, nos suponiendo que no existe el gas, estime la saturación promedio de agua y del petróleo. Entonces tenemos la saturación inicial del petróleo es de 0,7448 y la saturación de agua es igual a 0,2552. Entonces la saturación total de todo de petróleo más el agua nos va a dar, reemplazando valores, igual a 1. Eso sería todo y muchas gracias. Espero hayan entendido mis garabatos.